Buenas tardes, estimados colegas, buenas tardes con todos. Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudio de Seguridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar. Pues estamos aprovechando la tecnología para poder compartir esta presentación a todos los colegas que están inscritos desde diferentes países. El tema que nos ocupa hoy, seguridad, valor agregado a las operaciones de gas y petróleo. Quien nos va a acompañar para esta presentación, Raúl Morán Castro, de Ecuador. Él es un profesional certificado CPP, Horasis International. Es profesional en el área de seguridad con 15 años de experiencia en cargos gerenciales y operativos en organizaciones privadas de fabricación, distribución y venta de productos alimenticios de consumo masivo a nivel regional, en la industria petrolera, justamente el tema que nos ocupa el día de hoy, y en la prestación de servicios de seguridad especializados. También es docente universitario y docente principal del Centro de Estudio de Seguridad. Gracias, Raúl, gracias por estar acá y por poder compartir tus conocimientos con los colegas que hoy nos están acompañando. Adelante. Bueno, estimados colegas, Milagros, buenas tardes con todos. Es un gusto nuevamente para mí estar aquí formando parte de este selecto grupo de docentes del Centro de Estudios de Seguridad y también compartir con colegas de diferentes países esta oportunidad de compartir, como les decía, ciertos conocimientos y experiencias que de alguna manera serán útiles para el desarrollo de las actividades que todos estamos desempeñando en temas de seguridad desde diferentes ópticas, y por otra parte dar una introducción al seminario que en próximas fechas estaremos ofertando en Lima, Perú. ¿Sí? Como comentaba Milagros, yo estoy trabajando en temas de seguridad durante algunos años, un poco más de 15. La mayor parte del tiempo lo he realizado en empresas relacionadas con temas de operaciones petroleras. A lo largo de este tiempo he tenido mucha dificultad de encontrar capacitaciones que de cierta manera aterricen conceptualmente la doctrina de seguridad y las experiencias que se mantienen y que nos ofrezcan esa línea base para poder desde esa línea base iniciar una gestión adecuada en temas de seguridad, en temas de oil and gas, no solamente en el área petrolera, sino también en temas de gas, porque entendemos que en países como el Perú la operación petrolera es mínima, pero el tema de la operación de gas es importante. Tema contrario que en Ecuador, en que la operación petrolera es mayoritaria y el tema de gas es mínimo. Pero de todas maneras, las dos operaciones son muy similares en temas técnicos, digámoslo así, y por lo tanto se adecuan a poder delinear estos conceptos y tener esta línea base de la cual yo les hablaba. ¿Sí? Al encontrar esta dificultad, entonces decidimos con el Centro de Estudios de Seguridad ofertar este programa de capacitación que, como les decía, nos va a dar una línea base. Vamos a tener un marco conceptual interesante, vamos a ofertar una metodología que de cierta manera va a apoyarles a ustedes en la gestión de seguridad. ¿Sí? Como les decía inicialmente, hemos tratado de delinear un marco conceptual doctrinario que sea esta línea base para lograr un diseño adecuado de acuerdo a las necesidades de las operaciones protegidas. ¿Sí? Es posible que muchos de ustedes manejen ya conceptos que los vamos a tratar el día de hoy y posiblemente en el seminario. Sin embargo, la intención ahora es de organizar todas esas ideas, esos conceptos para tener una idea clara y una metodología de cómo podemos nosotros aprovechar todas estas herramientas que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra experiencia. ¿Sí? ¿Por qué es importante este tipo de capacitaciones? Como les decía, porque vamos a aprender una metodología coherente, una metodología técnica, ¿sí? Los documentos resultantes van a ser presentables, no en temas de forma, ¿sí? Sino más bien en temas de ejecutivos, utilizando un lenguaje de negocio, porque vamos a hacer análisis cuantitativos, cualitativos.
pues vamos a utilizar matrices, lo cual de una u otra forma va a mejorar la imagen de los departamentos de seguridad e intrínsecamente va a mejorar la imagen de los profesionales que integran esos departamentos de seguridad. Esta línea base adicionalmente, ¿qué puede generar? ¿Y qué oportunidades vamos a tener teniendo una línea base conceptual y doctrinaria? Esta línea base nos puede generar oportunidades de escribir manuales de seguridad en nuestras empresas, ¿sí? Generar estándares propios, aterrizados a las realidades nuestras. Normalmente, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas multinacionales, por lo general los estándares nos llegan de afuera. Y cuando tratamos de aplicarlos, existen muchos ítems en los cuales no aplican a nuestra realidad y por lo tanto en los documentos resultantes de los entregables se visualiza y se no aplica. Entonces, ¿qué mejor el aterrizar, el tropicalizar un poco estos estándares a las realidades nuestras en base a las necesidades que tenemos, a las amenazas, a los riesgos, ¿sí? Y yo creo que lo más importante de todo esto es que el momento que uno logra escribir un manual o generar un estándar coherente, aplicable, uno va dejando un legado a las empresas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, que cuando a veces, en ocasiones uno deja las empresas y por otras circunstancias tiene relación con los colegas y le dicen, oye, el procedimiento, el plan que dejaste haciendo todavía está en vigencia. Entonces es un poco ir dejando un legado en las empresas y eso es importante, ¿sí? Entendería que dentro de los asistentes a este webinar están personas de diferentes sectores de la seguridad. Habrá personas que están vinculadas al tema de seguridad corporativa, otras personas que están vinculadas al tema de servicios petroleros, otras personas que están en seguridad corporativa de las operadoras, otras personas que están vinculadas a los servicios de seguridad, otras personas que están vinculadas a las Fuerzas Armadas, y como esta es una operación estratégica, lógicamente todas esas áreas involucradas, es importante que tengamos una idea general del negocio petrolero y una idea específica y clara de qué es lo que debemos hacer como gente de seguridad. Esa manera un poco de la introducción del webinar, ¿no? Sin embargo, voy a tomarme un par de láminas para hablar de una introducción con relación al tema del petrolero, ¿no? La actividad de oil and gas, las operaciones y la infraestructura relacionada con este tipo de industria siempre va a ser crítica para los países que disponen de este tipo de recursos. Los países por lo general extraen los recursos para cobertura de necesidades internas o a su vez extraen los recursos para exportar, ¿sí? En el mundo, en general, se consumen 30 billones de barriles, aproximadamente 4.8 kilómetros cúbicos de petróleo por año y un consumo anual de gas en el mundo de 3.300 billones de metros cúbicos. Aquí, realmente, en el cuadro de barras, ustedes tienen ahí el porcentaje de consumo de petróleo para satisfacer las necesidades de energía en las diferentes regiones del mundo, hasta Norteamérica, África, Oriente Medio, Sudamérica y América Central y Europa y Asia. Son un poco de datos estadísticos que son interesantes para entrar en el contexto de la importancia del petróleo, del petróleo y el gas y cuál es esa importancia para los estados. Acá tenemos asimismo algunos datos estadísticos con relación a la producción de petróleo y de gas y a las reservas probadas. En la parte superior de la lámina ustedes pueden ver ahí que dentro de las reservas probadas a nivel mundial, el 20% de estas reservas probadas se encuentra en América Latina y el Caribe. Pero dato curioso, de este 20, no de este 20%, sino dentro de este 20%, el 18% son reservas probadas únicamente en Venezuela. Eso quiere decir que el 2% de reservas adicionales están ubicadas en el resto de países de América Latina y el Caribe. Y vemos el potencial grande que tiene Venezuela realmente para producir en el futuro, ¿no?
Y luego, algunos datos, como les decía, datos estadísticos en temas de producción de petróleo. La fuente es una fuente peruana, de desarrollo peruano, se llama esta página web. Tienen estadísticas del año 2012. Vemos que Perú en temas de producción de petróleo, miles de barriles diarios, estamos hablando de 70.000 barriles diarios, eso les decía. Y Ecuador tiene una producción diaria de 500.000 barriles diarios. Estos datos del año 2011. En temas de gas, la producción de gas, en cambio, en millones de metros cúbicos, Perú tiene 11.400 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Y Ecuador, por otra parte, 241 millones de metros cúbicos. Esto hace ver el dato que yo les daba anteriormente. Y las reservas probadas de gas en el tema de Perú, que tiene 415 billones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, miren la importancia, y doy los datos de Ecuador y Perú porque creo que los colegas que están asistiendo a este webinar son, en su mayoría, son personas profesionales pertenecientes tanto a Perú como a Ecuador. Adentrándonos un poco en las operaciones de Oil and Gas, los técnicos han dividido las operaciones de Oil and Gas en tres. Una que se llama el Upstream, la siguiente que se llama el Midstream y la siguiente que se llama el Downstream. Toda la parte que corresponde al Upstream tiene que ver con todos los asuntos, o todas las actividades y operaciones relacionadas con la exploración y la producción, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de exploración, estamos hablando de incremento de reservas a través de operaciones llamadas de sísmica, que técnicamente logran, a través de ciertos mecanismos técnicos y científicos, logran identificar áreas en donde se encuentran reservas, ¿sí? Y la parte de producción es básicamente la extracción de esas reservas. Por lo general a esta parte de las operaciones de oil and gas le llaman E&P, que es exploración y producción. La parte de midstream tiene que ver con el transporte, los procesos y el almacenamiento. El petróleo, cuando sale de la tierra, cuando es extraído de la tierra, sale como un fluido, una mezcla entre el crudo propiamente dicho, agua de formación y otro tipo de elementos, que a través de un proceso se obtiene el crudo bajo estándares para entrega a los estados, o este crudo listo para salir a la venta internacional, ¿sí? Cuando hablamos de transporte, estamos hablando de oleoductos, ¿sí? Y cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de los tanques de almacenamiento. En esta parte de midstream, estamos hablando ya del petróleo, del crudo procesado, y listo para ser entregado a los estados o listo para salir a la venta. La parte del downstream, que es la tercer tipo de operación relacionada con oil and gas, habla de refinación, venta y distribución. Refinación ya de combustibles derivados de petróleo, derivados de gas, su venta y su distribución, lógicamente. El webinar que en este momento nosotros nos encontramos, así como también el seminario que vamos a ofertar para las siguientes semanas, tiene que ver única y exclusivamente con el upstream y con el midstream. En próximas ocasiones vamos a definir una capacitación para el tema de refinación, venta y distribución, porque creemos que la operación de oil and gas es muy extensa y por lo tanto en esta primera ocasión lo que vamos a hacer es centrarnos en estos dos primeros tipos de operaciones. Y cuando hablamos del negocio de oil and gas, creo que es necesario que todas las personas que formamos parte de una u otra manera de este tipo de negocio, seguridad no es la excepción, debemos tener una idea general de cómo funcionan las operaciones, cómo funciona el negocio en general, petrolero, el negocio del gas. Y yo he colocado aquí algunos algunos componentes que yo he visto que son necesarios conocer. La primera parte es la parte administrativa, que está representada por lo general una oficina que está localizada en la capital de los países, en donde se encuentra el cuerpo directivo de la organización, ¿sí?
desde donde se generan los procesos administrativos que apoyan a la operación de los campos. Manejo de proveedores, relaciones con el Estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Las empresas, por lo general, cuando están interesadas en ingresar a un país, siempre esperan los procesos de licitación que son lanzados por los países. Los procesos de licitación de los bloques petroleros o de gas, o lotes que se llaman en otros países como el Perú. En este proceso, el Estado, de acuerdo con el número de reservas de petróleo, de gas que existen, que estén comprobadas, saca a licitación y por lo tanto oferta estos bloques o lotes a empresas de todo el mundo, de acuerdo con el tipo de relaciones que tengan los países, y vienen las empresas, sean estas públicas, privadas o mixtas de empresas extranjeras, y presentan sus ofertas técnico-económicas que por lo general tienen que ver con una curva de producción la cual compromete esa producción al año y en los diferentes números de años que pueda tener el contrato, y a una inversión por año y por diferentes tipos de actividades. ¿Okay? Al Estado siempre le va a interesar eso, cuánto se va a producir y cuánto van a invertir las empresas, ¿sí? Y lógicamente esos son los medidores que tiene el Estado para asignar esos bloques o lotes petroleros o de gas. Las operaciones de sísmica son operaciones, como les comentaba, para tratar de incrementar el número de barriles. Por lo general los estados, el momento de la licitación, generan este proceso con un número de barriles, o número de barriles de reserva comprobado. Las operaciones de sísmica lo que hacen es tratar de ubicar nuevas áreas en donde se encuentre petróleo y que esas operaciones de sísmica generen información de importancia para incrementar esas reservas probadas y por lo tanto mejorar las condiciones de producción de ese bloque, o en otro de los casos también las empresas tienen interés en haber comprado en haber licitado esos bloques bajo unas condiciones económicas y habiendo mejorado las reservas, lógicamente esos bloques o lotes se reevalúen y puedan estos ser vendidos o los derechos puedan ser cedidos a otras empresas, ¿sí? El tema de la exploración, de la perforación exploratoria, es cuando ya existe la información de que las operaciones de sísmica dejaron sobre el número de reservas probadas. Se realizan perforaciones exploratorias en diferentes áreas del bloque para verificar que en esas áreas exista el petróleo, qué tipo de petróleo es, y efectivamente si esa información obtenida en las operaciones sísmicas es verdadera, ¿sí? Entonces estamos comprobando la información a través de la perforación exploratoria, a través de torres de perforación. Un dato interesante es que un día de operación de las torres de perforación cuesta 70 a 80 mil dólares. Esos son datos interesantes para los temas que vamos a ver luego. Y luego, si es que ya una vez que la compañía ha licitado, le han entregado, le han asignado el bloque, existen las reservas probadas, se hizo la perforación exploratoria, la información es positiva, es adecuada, las empresas realizan el desarrollo del bloque, para lo cual realizan la construcción de facilidades como centrales de proceso, como oleoductos, como gasoductos, o temas de transporte interno, campamentos, y realizan la construcción de todas estas facilidades para que la empresa pueda operar. Y también se planifican campañas de perforación en donde ya no son 1, 2, 3 pozos, sino son campañas de perforación de 20, 30 pozos con objetivos muy ambiciosos que puedan incrementar la operación de ese bloque, ¿sí? Y luego, cuando ya se han construido las facilidades, se han hecho las campañas de perforación, los pozos están listos, toda esa producción se incorpora a través de oleoductos o a través de transporte de tanqueros y se inicia con el periodo de producción en donde ya empezamos a dar resultados al Estado de acuerdo a los compromisos pactados, ¿sí? Para este tema de producción se necesita un equipo técnico,
el campo de producción debe estar listo, deben existir las facilidades y todos los temas. Y el tema de workover, que son operaciones de perforación un poco más pequeñas, si se podría llamar así, es cuando los pozos han tenido algún tipo de inconvenientes, las bombas se han dañado y por lo tanto ingresa este tipo de torre para realizar la compostura de esos problemas y reincorporar esa producción al día a día, ¿no? Entonces, la diferencia con el tema de perforación y workover es que en el tema de la perforación se perforan nuevos pozos y en el tema de workover lo que estamos haciendo es el pozo existente, realizamos trabajos para incorporar producción que de alguna manera se perdió. Entonces, esta es una idea general, no soy petrolero, pero esa es de la manera como yo entiendo un poco el tema del negocio, ¿no? Y creo que como gente de seguridad debemos manejar de cierta manera esta información. Ya entrando un poco en la metodología, como gente de seguridad, si es que nosotros conocemos ya el negocio petrolero, tenemos claramente identificados todas las operaciones, todos los temas, iniciamos caracterizando los bienes que vamos a proteger, ¿sí? Y lógicamente el primer bien que vamos a proteger son las personas. Y dentro de las personas es importante que nosotros conozcamos que no solamente son los colaboradores que tenemos como trabajadores de la empresa, son absolutamente todas las personas que de una u otra manera se encuentran involucradas en la operación y presentes dentro del área de operaciones. Ahí están los colaboradores, las contratistas permanentes, las contratistas temporales, los visitantes y hasta la propia comunidad. Todas esas personas están bajo la responsabilidad de la seguridad de la operadora. ¿Sí? Luego tenemos el tema de activos. Y cuando hablamos de activos, no solamente hablamos de instalaciones, de edificios, de oficinas, sino también hablamos de procesos, ¿sí? Entonces yo había puesto aquí algunos ejemplos. Tenemos activos como las oficinas, como las plataformas que tienen a los pozos, los oleoductos, los gasoductos internos, las centrales de proceso, las centrales de provisión de energía, que esto es un tema súper importante, la provisión de servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego viene la protección de la información. Lógicamente la información es de propiedad de la organización, pero por lo general, bajo las cláusulas de los contratos, la información por lo general va a ser de propiedad no solamente de la organización, sino del Estado que está contratando los servicios. Por último, la imagen o la reputación de la empresa es otro de los bienes que nosotros tenemos como responsabilidad de proteger. Cuando hablamos de información, existen muchos ejemplos que podríamos dar de cómo la información de propiedad de una organización relacionada con el petróleo puede perderse. Las empresas por lo general reclutan o seleccionan personas brillantes para el desarrollo de softwares y herramientas, y en ocasiones ese tipo de aportes que realiza la gente son hurtadas y son ocupadas en otro tipo de empresas. Entonces, ese es un ejemplo de robo de información en el área petrolera. Y en el tema de la imagen, yo creo que últimamente hemos visto dos ejemplos importantísimos de cómo puede verse afectada la imagen de una empresa relacionada con el tema de oil and gas. La primera es el derrame que existió en el Golfo de México, de la British Petroleum. Ahí este derrame fue producido no por gente de la British Petroleum, sino por uno de sus contratistas. Y este es un buen ejemplo porque en la realidad y para la opinión pública, la afectación de la imagen no fue para la contratista, la afectación de la imagen fue para la operadora, que en este caso fue British Petroleum. Acá en Ecuador existieron, en el año 99 y 2000 existieron 2 secuestros masivos en áreas petroleras. Y estos secuestros masivos fueron de técnicos contratistas, pero la afectación a la imagen se dio hacia las empresas operadoras, ¿sí?
Y últimamente, no eran dos ejemplos, sino tres. Y últimamente, no sé si ustedes pudieron verificar en las noticias que existió un escándalo grave de corrupción en Petrobras, en donde la afectación de la imagen de esta empresa fue realmente muy grave, ¿sí? Por temas de corrupción y manejo de contratos y algún tipo de situaciones. Esos son ejemplos de cómo se puede ver afectada la imagen. Una vez que nosotros hemos identificado qué vamos a proteger, ¿sí? Es importantísimo, o el siguiente punto es identificar y evaluar la amenaza. Entonces, sabemos qué vamos a proteger y ahora vamos a ver contra quién o en contra de qué vamos a proteger nuestros activos. Lógicamente, en el tema de la caracterización o de ver las características de los activos que vamos a proteger, vamos a tener un nivel de criticidad, de los activos y por lo tanto nuestras medidas o nuestros recursos que vamos a emplear en lo posterior, vamos a tratar de asignar esos recursos en la proporción de la criticidad de esos bienes en relación al desarrollo de la operación. Ahora vamos a identificar y evaluar la amenaza. Y aquí yo había colocado algunas variables, ¿sí? En primer lugar, nosotros debemos conocer que existen tres tipos de amenazas. Un tipo de amenazas naturales, un tipo de amenazas accidentales y un tipo de amenazas intencionales. Las amenazas naturales, como todos conocemos, están relacionadas con los fenómenos producidos por la naturaleza y que de cierta manera podrían afectar la continuidad de las operaciones o de los negocios de las organizaciones. Un terremoto, un tsunami, deslizamientos y un sinnúmero de situaciones que, de acuerdo con la ubicación geográfica, pueden afectar a las operaciones de las empresas. Las accidentales, que tienen que ver con los temas de seguridad y salud ocupacional, que tienen relación con los accidentes y las enfermedades ocupacionales, y los temas intencionales que tienen que ver con nosotros, que somos los de seguridad. De acuerdo con las políticas de las organizaciones, los departamentos de seguridad podrían enfrentar o podrían tener bajo su responsabilidad, generalmente van a tener que ver con las amenazas intencionales y también en ciertos casos con las amenazas naturales. Y en determinados casos puntuales, los departamentos de seguridad son integrales y tienen que ver con los tres tipos de amenazas. ¿Okay? Y luego viene un poco el tema de las variables que les decía. Y si tomamos en consideración únicamente las amenazas intencionales, las variables que yo había colocado realmente son unos ejemplos nada más. Podríamos decir que la localización geográfica de la operación va a tener una incidencia sobre el nivel de amenaza. Acá un ejemplo en Ecuador es una operación que esté cerca de la frontera con Colombia, va a tener un nivel de amenaza diferente al que está ubicado en la parte centro-oriental del país, por obvias razones. La incidencia de grupos ilegales armados en esta parte norte de nuestro país a un tipo de amenaza comunitaria, social que se tendría en la parte centro-oriental. Igual en el Perú entiendo que hay un área que se llama el BRAE, en donde existen incidencias todavía de algunos grupos armados que están tratando de reanimar un poco temas pasados relacionados con el terrorismo. Entonces, la ubicación geográfica siempre va a tener una relación directa con los niveles, con el tipo y los niveles de amenaza que tengamos, ¿sí? ¿Qué pasa si, el siguiente punto, si la amenaza puede ser interna o externa? Si es externa, pues nosotros tenemos la forma de analizar en base a las diferentes variables, pues qué tipo de amenaza tenemos y podemos realizar los análisis necesarios. El problema un poco más grave es cuando nosotros tenemos que regresar a ver casa adentro y determinar si efectivamente tenemos un tipo de amenaza interna. Un tipo de amenaza interna puede estar reflejada por temas de corrupción,
temas de robos internos, empleados desafectos, sabotajes y cosas así. Y ese tipo de amenaza es un poco más complicada de manejar, si lo vemos desde un punto de vista, ¿sí? El siguiente, o los siguientes puntos que nosotros debemos ver es cuáles son las capacidades de estas amenazas, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Qué tipo de entrenamiento tienen? ¿Qué tipo cuáles son los recursos que disponen? ¿Qué tácticas? Si estamos hablando de grupos ilegales armados, lógicamente van a utilizar unas tácticas relacionadas con el tema armado. Si son si es la comunidad, lógicamente ellos van a tener otro tipo de tácticas. El tema de los derechos humanos va a ser un asunto importante a considerar acá. Por lo general, siempre vamos a recibir apoyo de Fuerzas Armadas y por lo tanto se pone en juego un poco la imagen ahí en estos casos de las empresas operadoras. El siguiente punto es qué tipo de organización dispone. Existe un tema de liderazgo social, un tipo de liderazgo político. Este tipo de líderes atraen a la gente, son verdaderos líderes, se preocupan por la gente o tienen intereses personales, intereses políticos. Todo ese tipo de situaciones hay que analizar para de alguna manera identificar las amenazas que vamos a tener en contra de nuestra operación y vamos a evaluar esas amenazas para determinar los niveles de importancia que nosotros les vamos a dar. En el seminario vamos a utilizar matrices y vamos a tratar de manera cuantitativa o cualitativa ir midiendo la criticidad de tanto de los bienes a proteger cuanto de las amenazas. Y cuando ya tenemos un poco claro cuáles son los bienes que vamos a proteger y también las amenazas que vamos a enfrentar, pues tenemos la capacidad de definir ciertos blancos potenciales que podríamos tener dentro de nuestra operación, dentro de nuestra organización. Y es el análisis que hacemos activo-amenaza. Y yo había puesto aquí algunos ejemplos de activos y de amenazas. Ejemplos de activos: expatriados, oficinas de la ciudad, operaciones de campo, plataformas, ejecutivos, técnicos, estaciones de bombeo, etcétera, etcétera. Y las amenazas: la población liderada por el alcalde, la población liderada por una persona de la comunidad, indígenas no contactados, delincuencia común, delincuencia organizada, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera. Si nosotros sabemos qué vamos a proteger, si nosotros sabemos contra qué nos estamos enfrentando, tenemos los blancos y hacemos el análisis de cómo los expatriados pueden ser afectados por la delincuencia común o organizada, de cierta manera, y no es el tema de los expatriados es solamente un ejemplo. Vamos a tener un análisis completo y de cierta manera vamos a poder enunciar el objetivo de nuestro sistema. Entonces nosotros vamos a necesitar un sistema que proteja estos bienes y que nos protejan en contra de estas amenazas. Y empezamos a tener ya una idea de cómo vamos a diseñar nuestro sistema de seguridad. Posteriormente viene el paso que se llama el análisis de vulnerabilidades. Está reflejado en 3 subpasos muy claros. La definición de escenarios: si tenemos ya los activos y las amenazas, podemos generar escenarios. Y podemos empezar a hacer estos escenarios y a evaluar las consecuencias que podrían producirse en base a la actuación de ciertas amenazas sobre estos activos, ¿sí? Definimos escenarios, básicamente posiblemente a través de una técnica what if: qué pasa si la delincuencia común afecta o trata de afectar a la bodega de suministros que tengo en el campo. ¿Qué pasa si? Y puedo tener un sinnúmero de escenarios con los cuales yo puedo tener evaluar las consecuencias específicas, ¿sí? Evaluar la efectividad de las medidas de seguridad existentes relacionada con los escenarios que yo identifiqué, ¿sí? Y en base a ese análisis identificar las vulnerabilidades y estimar el grado de vulnerabilidad que yo puedo tener. Este es el análisis de vulnerabilidades. Y luego viene el análisis de riesgos, que
Para completar este paso vamos a necesitar conocer las matrices corporativas o generales. No va a ser igual una empresa pequeña, que en una empresa pequeña exista una pérdida de $100.000, que tal vez puede ser catastrófico para esa empresa, a una empresa relacionada con oil and gas, en donde me digan, ¿sabes qué? Para mí no es importante sino hasta cuando yo tenga una pérdida de $100.000. Entonces, de $100.000 para abajo, estoy dando un ejemplo nada más, de $100.000 para abajo, para la empresa, en términos estratégicos, no es importante. Y de esa manera, nosotros como seguridad podemos enfrentar, podemos tener una idea de hacia dónde dirigir nuestros recursos. Los niveles de frecuencia, criticidad y exposición, lógicamente, van a ser diferentes en base al nivel de los negocios de las empresas. La empresa operadora de oil and gas va a ser diferente a la empresa, los niveles de la empresa de servicios petroleros o de la empresa que presta servicios de seguridad, ¿sí? Y luego tener en cuenta siempre el tema de la administración de riesgos, ¿no? Una vez que hemos hecho el análisis de riesgos, tener claro 4 conceptos. El uno de aceptación, eso quiere decir que yo tengo el riesgo, pero simplemente lo acepto y no voy a invertir nada en eso. Acepto ese riesgo y si me pasa, lo acepté. Lo reduzco, aquí es donde nosotros como agentes de seguridad entramos, ¿sí? Entramos a reducir a través de ¿qué? De planes, de procedimientos, de manuales, ¿sí? La transferencia tiene que ver con el tema de transferir esos riesgos hacia las empresas de seguros, y el tema de evitar tiene que ver básicamente con no hacer la actividad por la cual estemos corriendo riesgo. Como gente de seguridad tenemos que saber del negocio, tenemos que trabajar en conjunto con la gente de seguros y hacer los análisis para que los recursos asignados a seguridad tengan una relación de costo-beneficio y de eficiencia con los recursos destinados al tema de seguros también. Entonces, es un tema integral. Y luego ya pasamos, si tenemos en cuenta qué es lo que vamos a proteger, contra quiénes nos estamos protegiendo, cuáles son los blancos potenciales de nuestra operación, de nuestras oficinas. Entramos ya a un tema hicimos el análisis de vulnerabilidades, del análisis de riesgo. Entramos a una propuesta de diseño de sistemas de seguridad. Es importante para el efecto tener en consideración ciertos conceptos, este marco conceptual en donde hablemos de costo-beneficio, como les decía, que la enfermedad no vaya a ser que la cura no vaya a ser más cara que la enfermedad, el tema de prevención de pérdidas, el tema de la relación con las comunidades es súper importante, los derechos humanos, conceptos como prevención y mitigación, qué hago yo para que no me pasen las cosas o qué hago yo después de que me pasen las cosas, qué hago para que no me pasen las cosas y en el tema de mitigación, cómo enfrento la situación capaz de que ese incidente no me afecte demasiado y pueda controlarlo y que no se desaten crisis ni temas que puedan afectar el negocio o la permanencia de las empresas aquí en los países. Luego tenemos conceptos como disuasión, detección, retardo y respuesta. Jugamos un poco con los tiempos de detección, retardo y respuesta para que el adversario no pueda llegar al sitio o no pueda consumar su objetivo. Y los temas de conceptos de redundancia, integración de sistemas, que los vamos a ver mucho más en detenimiento en el seminario. Y luego, lógicamente, teniendo en consideración esos conceptos, tenemos ahí algunos recursos. Estos son ejemplos de recursos que vamos a tener, ¿no? Por lo general, y creo que esto es súper importante mencionar, es todas las actividades de seguridad deben tener como centro el profesional de seguridad. El profesional de seguridad, en cualquier ámbito que se desempeñe, debe desarrollar una estrategia de seguridad que debe tener su base en una política, en misión, visión, en planificación, etcétera, etcétera. Entonces, el profesional de seguridad es la persona que es el centro de la propuesta y de la actividad de seguridad en todo lado. Este profesional de seguridad va a necesitar una estructura de seguridad, una estructura interna y una estructura externa,
importantísimo saber qué tipo de empresa nosotros estamos contratando para apoyar la consecución de los objetivos, de la misión, de la visión del Departamento de Seguridad. La incorporación de la fuerza pública dentro de nuestras operaciones de seguridad, el nivel de relación que debemos tener con ellos, a pesar de que seamos ex miembros de Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de relación debemos tener con ellos? Ahora representamos a organizaciones y la relación que uno se debe mantener con fuerza pública debe ser de la mejor. Hay países en los que se firman convenios de apoyo mutuo, por lo general las empresas apoyan a Fuerzas Armadas. El siguiente punto es la inclusión de la comunidad en temas de seguridad, y ustedes pueden ver ahí en la foto esa muy representativa. Esta foto es tomada en África, en una planta de una empresa transnacional, donde los guardias de seguridad son guardias, y ahí se puede ver claramente que son guardias de la comunidad, ¿no? Qué tan importante, qué tan bueno es incorporar a gente de la comunidad dentro de nuestra estructura de seguridad. La incorporación de tecnología para hablar de un tema integral de seguridad. Y el tema de responsabilidad social que tiene relación con la permanencia de la empresa durante mucho tiempo en el área, en el país. Eso va a tener una relación directa con el tema de reputación también. Entonces, estos son algunos de los recursos que nosotros vamos a disponer para proponer los diseños de los sistemas de seguridad en las operaciones de oil and gas. Y el diseño, una vez que tengamos el diseño, como profesionales, importantísimo tener la capacidad de evaluar esos diseños. Si el diseño tiene una brecha, si el diseño está adecuado, pues podemos generar estándares. ¿Sí? Y eso es lo que yo les hablaba, ¿no? La generación de estándares de acuerdo a las necesidades propias. Si es que luego de la evaluación veo que tengo una brecha, pues determino esa brecha y elaboro mis planes de mejora a través de proyectos, a través de la generación de estos proyectos que puedan ir a cubrir estas brechas. Y luego el tema de la auditoría permanente y mejora continua, luego de la existencia de incidentes, cuando se construyen nuevas instalaciones, cuando existen nuevos procesos, ¿sí? O cuando existen cambios en el marco legal. Entonces, un poco es adaptar esta doctrina de seguridad a las operaciones de seguridad, apoyando a las operaciones de oil and gas. Y al finalizar, ¿por qué seguridad da un valor agregado a las operaciones de oil and gas? Porque si nosotros tenemos un conocimiento del negocio, ¿sí? Si aplicamos una doctrina de seguridad técnica, una metodología, tenemos los insumos necesarios para defendernos ante un staff de todos los resultados que tenemos y del análisis que nosotros hemos realizado, nos vamos a volver un socio estratégico un socio estratégico de las organizaciones, y es en ese momento que nosotros vamos a agregar valor. Nuestro objetivo básicamente en las operaciones va a ser cuidar, proteger la continuidad de la operación. Y para proteger la continuidad de la operación vamos a proteger a las personas, a las instalaciones, a los procesos, la imagen y la reputación. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar realmente involucrados en todo el contexto de las operaciones. Si nosotros conocemos el negocio, aplicamos de manera adecuada la doctrina de seguridad, pues nos volvemos, como les decía, un socio estratégico y vamos a generar un valor agregado, ¿sí? Este no es más que un preámbulo que, como les decía, realmente el temario para el seminario que vamos a ofertar en Lima va a estar muy interesante. Vamos a desarrollar todas y cada una de las partes de esta metodología a través de análisis prácticos, la participación de personas de diferentes áreas de los países y de diferentes países va a ser muy enriquecedora para las personas como personas y para las personas como profesionales, y por lo tanto creo que va a ser una muy buena oportunidad para que alineemos un poco este marco conceptual
tengamos una línea base y empecemos a generar doctrina propia, que esa es una de las ideas siempre del Centro de Estudios de Seguridad,